Bueno, quiero seguir un poco más con algunas reflexiones respecto de la Biblia y la palabra de Dios. Hoy quiero hablar un poco de lo que es el término en sí, cómo en la Biblia se utiliza, profundizar un poco más en cómo lo utiliza Jesús, ya que quizás en la primera parte solo he tocado un texto, ¿no? Cuando habla con los fariseos ahí en Juan 5, pero hay más. Y también pensar un poco en el término en sí, en cómo lo usamos hoy. Quisiera recalcar antes que nada que como cristiano obviamente la Biblia juega un papel central en mi vida y que le doy un peso y una autoridad a la Biblia cual no le doy a otros libros. Pero no por ello dejo de creer que la Biblia es una compilación de libros seleccionados, los cuales pretenden dar testimonio de la verdad, pero que están atravesados obviamente por las manos humanas que lo ejecutaron, que lo hicieron, y también por el obrar divino en esas personas. Ahora, no por ello, no porque haya Dios obrado a través de ciertas personas, eso significa que la Biblia es un libro completamente perfecto, que no tiene ningún error, que es infalible, que no tiene la concepción de la época en la que se escribió, aunque científicamente quizás esté equivocada, y todo ese tipo de cosas, que no tenga contradicciones. Hay contradicciones en la Biblia, lógicamente, y es necesario porque si no, denotaría que no está hecho por hombres, o que no está atravesada por la subjetividad de las personas que la escribieron. Y Dios en su obrar a través de los hombres no puede eludir eso. ¿Por qué? Porque es la libertad que nos dio para vivir, es la libertad que nos otorgó, es el don de Dios, la libertad que no tienen todas las cosas que Él ha creado. Y por algo nos creó con libertad. Y por algo obra a través de nosotros, teniendo en cuenta eso también. Por eso no hay que, como le dijo Jeremías a Ezequías, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros antes de confiar en las personas, tenemos que conocerlas, tenemos que pretendemos tener ciertas garantías de lo que, que nos va a decir es medianamente cierto, verdadero, y de alguna manera hay que hacer eso con la Biblia también. Esto no quiere decir que hay que anular la fe, obviamente, pero la fe y la razón van de la mano. Yo si no puedo pensar, no puedo creer. Si no puedo creer, tampoco puedo accionar, porque las decisiones que tomamos, las tomamos en base a las cosas que creemos. Y no podemos saber todo, absolutamente todo de la realidad como para accionar. Así que necesitamos la fe para creer que ciertas cosas son verdad y hacer en base a eso. Así que de alguna manera la razón no anula la fe y la fe no anula la razón. Hay una medida para cada una, hay una circunstancia para cada una, y la realidad es que nosotros tenemos la capacidad de censar las cosas, de verlas, de oírlas, es decir, de censar el mundo real que Dios ha creado, pero no por ello lo vamos a interpretar, lo vamos a entender perfectamente o completamente. Como dice Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Hablando un poco de eso, quiero resaltar una frase de Vishal Mangalwadi. Es un filósofo hindú bastante reconocido por su estudio de lo que fue la Biblia, y tiene un libro que se llama El libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Y en una parte del libro dice, la Biblia no es meramente un manual para la piedad privada, es también el cimiento de la civilización occidental. Y es una realidad que la civilización occidental está totalmente permeada, tanto para lo bueno y a veces también para lo malo, de los conceptos bíblicos. Por ejemplo, la Constitución norteamericana, que comienza desde el pueblo y para el pueblo, está basada en la experiencia de muchos cristianos que han puesto los principios bíblicos como valores fundamentales para la Constitución. O el ejemplo opuesto, el Ku Klux Klan, que obviamente cometía actos de terrorismo, discriminación, y criminalidad basados de alguna manera en algunos principios bíblicos también. Equivocados, lógicamente, ¿no? Pero no dejaron de ser principios rectores para ellos. Ahora, es evidente que la civilización occidental está bastante marcada por la Biblia, pero al margen de eso, bueno, eso es para justificar de alguna manera el valor que le damos, ¿no? Todos le damos valor, hasta mucha gente que no es creyente y muchos ateos también pueden valorizar el libro de alguna manera. Ahora, a veces en el cristianismo, como veníamos hablando en la introducción, sobrevalora un poquito
esta mirada. Por ejemplo, hay un refrán que está en muchas iglesias y se cita bastante. No conozco el autor del refrán, pero dice, bueno, en la Biblia se encuentra el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Bueno, de alguna manera es una reducción sencilla y concreta, a mi parecer correcta, obviamente, ¿no? Pero dice, sus doctrinas son santas, sus preceptos son vinculantes, sus historias son verdaderas, sus decisiones inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerle y consuelo para alentarle. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso, el cielo se abre, las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su gran tema, nuestro bien el diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón, guiar los pies. Léala atentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Bueno, hasta acá más o menos puedo adherir, ¿no? Pero al principio dice, la Biblia contiene la mente de Dios. Y después sigue diciendo, el estado del hombre, el camino de la salvación. Ahora la misma Biblia, o el apóstol Pablo por lo menos, da cuenta de que no hay un libro que pueda contener la mente de Dios, sino que, como dice en 1 Corintios 2, 16, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. ¿Por qué? Bueno, porque su espíritu, el espíritu de Dios, si habita en nosotros, contenemos entonces de alguna manera la mente de Cristo, la persona de Dios morando en nosotros. Entonces ya digamos que la misma Biblia, digamos, saca este concepto de lado, que en la Biblia esté la mente de Dios. Bueno, puede haber palabra de Dios, sí. En eso obviamente voy a adherir. Ahora, ¿qué dice Pablo en Romanos 11, 33 al 36? Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, acá resaltar obviamente también que la mente de Dios no puede ser contenida, la mente de Dios es infinita, sus caminos son más altos que los nuestros y es imposible que la Biblia pueda contener la mente de Dios absolutamente. Obviamente, como quiero recalcar, para que quizás no lo tomen a mal muchas personas que sean sensibles espiritualmente, sí creo que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Hay una diferenciación filosófica en eso y lo vamos a entender a medida que nos metamos un poquito en la palabra ahora, en el término en sí. Bueno, el término en sí, hay dos términos griegos que se utilizan para traducir palabra al español, que uno es logos y el otro es rema. El logos es una palabra que tiene que ver con muchos conceptos. Es decir, el logos, como se utiliza uno en diferentes ciencias, antropología, que es el estudio del hombre. Antros es hombre, logos es discurso, estudio. Entonces la palabra logos tiene que ver con eso, con información, ¿no? Con conceptos, con un caudal de cosas, no una palabra sola. Y después otra palabra que se utiliza también para traducir palabra en sí es rema, que también tiene el mismo concepto, pero no está tan vinculado a lo que es la información contenida, sino al mensaje en sí o al hecho o al acto de decirlo. Por ejemplo, en Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, en tu rema, echaré la red. Acá Pedro lo que quiere estar diciendo es, lo voy a hacer porque vos me lo decís. Pero por ejemplo, en Juan 4, 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. En este caso se traduce logos. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Y qué es lo que creyó el hombre? Bueno, que mi hijo va a vivir, o sea que va a ser sanado. Ahí está apelando al contenido del mensaje, a la información que hay en el mensaje. Y esas básicamente son las dos palabras.
Y el término que se le aplica a Cristo para hablar del verbo, de la palabra, aplicado a él, es logos, es la información, es la expresión de Dios en el sentido informativo. Es decir, en Cristo podemos leer lo que Dios es. Eso para arrancar. Ahora, en la Biblia se utiliza, bueno, como dice la palabra, escucharon la palabra, predicaron la palabra. También podemos decir, vamos a escuchar la palabra de Dios. También podemos decir, como dice tu palabra, orando o hablando con Dios. Entonces, todas estas connotaciones tienen un grado de flexibilidad evidente, porque muchas veces hablamos en lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno habla en lenguaje simbólico, por ejemplo, en una poesía, como puede ser en el caso de David, que utiliza mucho y habla mucho de la ley, que la ley de Dios es perfecta, etcétera, etcétera, lo que pasa ahí es que se suelen confundir los conceptos. Una cosa es hablar técnicamente de lo que es la palabra de Dios, es decir, la información contenida en sus expresiones, y cuando uno generaliza, ¿no? Cuando uno dice la Biblia es la palabra de Dios, bueno, en realidad lo que está queriendo decir justamente es que en la Biblia podemos hallar información que Dios nos ha dado, que Dios quiere darnos, que Dios quiere que conozcamos. Entonces ahí viene el punto de crisis, digamos, con la ortodoxia evangélica. Cuando uno es muy fundamentalista, va a tender a creer en que la inspiración es verbal y plenaria, es decir, que cada palabra que está en la Biblia es palabra de Dios. Y no necesariamente tiene que ser así. La Biblia es un libro de historia, es un libro de teología, es un libro de poesía religioso, es un libro es un libro legal de alguna manera, porque Levítico, por ejemplo, pretende ser un libro que ordene la sociedad. Es un libro profético, tiene muchos matices y hay que analizar cada sector, cada parte. Muchos dicen, bueno, pero entonces si la Biblia no es la palabra de Dios y la Biblia la contiene, solamente entonces tenés que andar buscando a ver qué palabra es de Dios y qué no. Y bueno, lógicamente sí, hay que hacer ese trabajo. ¿Qué más hay para decir sobre el término? Bueno, dos textos ejemplos de cómo el texto mismo de la Biblia pretende que entendamos el término. Dice Segunda Crónicas 11:2, mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo dos puntos. ¿Qué le dijo Dios? Habla a Roboam, hijo de Salomón, etcétera, etcétera. O más adelante dice, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, en el contexto de ese relato, hay que entender como palabra de Dios aquellas cosas que Dios le dijo a Semaías. O sea, otro texto puede ser el de Jeremías 32 y 3, donde Dios le manda a escribir las palabras que Dios le está diciendo. Dice, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová. Entonces, el mismo relato está demandando esta clase de interpretación del texto. Es decir, que no entendamos todo como palabra de Dios, sino aquello a lo que el texto específicamente refiere. Ahora, ¿puede haber palabra de Dios que no esté explícitamente declarada como palabra de Dios? Sí, obviamente. Ahora vamos a ver un ejemplo muy práctico en Jesús. Bueno, yendo específicamente a cómo Jesús usaba el término palabra de Dios y escritura, bueno, Jesús en sus discursos apelaba mucho a estos términos. Cuando Jesús quería decir algo sobre la Biblia que él leía, o sobre las escrituras que él leía, o que leían los judíos, hablaba explícitamente de escrituras. Cuando Jesús quería hacer referencia al mensaje de Dios o información sobre Dios, usaba el término palabra, logos o rema, diciendo palabra de Dios o la palabra. Por ejemplo, en la clásica parábola del sembrador, la semilla es la palabra, dice, la palabra de Dios. Ahora, no siempre que se diga la palabra va a ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser la palabra que alguien ha dicho, la información que alguien ha dicho. O sea, en tu palabra echaré la red, bueno, lo que Jesús dijo. Ahora hay ocasiones en las que el texto hace referencia a la palabra dicha por alguien y no necesariamente es Dios o es Jesús, sino que es otra persona común y corriente. Pero evidentemente el contexto nos va a determinar mucho cómo interpretar
esos términos. Por ejemplo, en Marcos 12:10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, dice Jesús, la piedra que desecharon los edificadores está puesta por cabeza de esquina, por cabeza de ángulo. Ahora, otro texto donde a Jesús apela a las escrituras puede ser Marcos 14:49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me tomasteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Otro texto podría ser Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Bueno, cuando Jesús quería usar el término apelar a la información que proviene de Dios o dada por Dios, ahí sí usaba palabra de Dios. Marcos 7:13. Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La tradición que disteis, o sea, acá está hablando, discutiendo con los fariseos y le dice que ellos estaban invalidando la palabra de Dios. ¿Se está refiriendo a que invalidaban las escrituras? Lo dejo claro acá, o sea, invalidar la palabra de Dios es invalidar sus mandamientos. Y justamente acá le dice, honra a tu padre y a tu madre. El que maldijera a padre o madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta, si dijere a un hombre, al padre o a la madre, es corbán. Entonces, con la tradición, los fariseos estaban invalidando los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, recordemos específicamente, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, se lo dio Dios a Moisés en las tablas que él mismo escribió en el monte. Entonces, esa es información que proviene de Dios directamente. Juan 14:24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, palabra de Dios, es la que dice él, que dice que se la dio Dios. Bueno, otro texto en el que se puede notar la distinción que hace Jesús entre la escritura y la palabra de Dios, puede ser la tentación en el desierto, en Mateo 4:2-7, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no voy a vivir solamente de pan, sino de todo lo que Dios dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mirá que astuto, ¿eh? Mirá que astuto Satanás. Le cita la palabra de Dios. Mirá, si le citaba la palabra de Dios, Jesús tenía que obedecer ahí, ¿eh? Pero no, lo que citó es una escritura e intentó hacer una exégesis para aplicarla a Jesús, como se hace en el libro de Hebreos muchas veces, respecto de dichos que quizás Dios le da a David, hablando de Salomón. Satanás quiere que Jesús lo tome como palabra divina, ya que le ha citado la escritura para rechazar su tentación anterior. Entonces Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús no se hizo de esa palabra, de esa promesa de Dios que estaba en la escritura, y no la tomó para sí como palabra de Dios. No quiso tentar a Dios en eso, ¿no? Y menos porque se lo decía Satanás, obviamente. Entonces, acá hay que ser muy astuto porque se nos van a presentar circunstancias en las que pareciera que Dios nos está hablando a través de la Biblia y realmente no nos está hablando. Simplemente son registros de dichos y de cosas que pueden ser buenas, pueden ser malas también, pero no necesariamente porque Dios las diga son para nosotros en ese momento. Jesús estaba siendo tentado de forma directa por Satanás, por lo menos así lo presenta el evangelista. Y Satanás lo insta a hacer un milagro para saciar su necesidad, cosa que podía legítimamente hacer Jesús. ¿Cuál sería el pecado si lo hacía? Obviamente que ninguno. Sin embargo, Jesús no hace caso de las palabras de Satanás. En cambio, replica con otra frase que Moisés, hablándole a la congregación de Israel a la salida del desierto, le dice al pueblo cuando les enuncia por segunda vez todas aquellas cosas que Dios le había dicho en el monte, las cuales puso por escrito él. Y ese texto decía, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Está en Deuteronomio 8:3, comida que no conocías, ni tus padres que la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué está queriendo decir acá? Bueno, si Dios te promete algo, tené fe en eso. Viví por eso, que Dios lo va a cumplir. Jesús le replica a Satanás con esta frase aducida por el escrito está, ¿no? Como si le dijera a Satanás, esto ya lo sabemos, esto ya está registrado, esto es historia. Si estoy en el desierto es por la voluntad del Espíritu Santo, con un propósito, como en su momento el pueblo de Israel estuvo en el desierto con un propósito. No voy a perder el objetivo saciando mi hambre milagrosamente, ya que el Padre me mostrará lo que tengo que hacer. A lo cual podríamos agregar ese texto de San Juan 4:34 que dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, ya que estamos un poco por ese camino, en Deuteronomio también, Moisés hablando con el pueblo, Deuteronomio 5, 1 al 6, dice así, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo te pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con todos nosotros, los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá otra vez Moisés está resaltando lo que es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios expresa. Es el contenido del rema, digamos, de alguna manera. Hoy en las iglesias pentecostales hay mucho, se habla mucho de esto del rema, de lo que nos dice el Espíritu Santo, ¿no? Y hay que tener también cuidado porque puede ser así o también puede ser nuestra percepción emocional también, que a veces queremos escuchar ciertas cosas y la voz que escuchamos no es la voz del Espíritu Santo, es la voz de nuestra emoción, de nuestro deseo. Entonces hay que tener mucho discernimiento antes de decir Dios me dijo, Dios dice, esto es la palabra de Dios. ¿Por qué podemos caer en este error que para mí cae la ortodoxia de llamar a toda la Biblia palabra de Dios? Bueno, un texto también curioso, hablando de Moisés, en Éxodo 34, creo que es la segunda vez que Dios le da la ley a Moisés, y que curiosamente, valga la redundancia, le dice, vení, subí que yo la voy a escribir de nuevo. Y después le dice, no, ahora la vas a escribir vos, acá, en Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Acá de nuevo bueno, estas palabras son palabras de Dios porque se las estaba diciendo Dios. Pero cuando Dios mismo le está diciendo, escribí estas palabras, hace referencia a a una información específica que Dios le da. Entonces, acá se podría estar aplicando esto de la palabra y escuchar la palabra, leer la palabra de manera metafórica, entendiendo como que es eh, información sobre Dios, ¿no? Información sobre la vida que Dios quiere que llevemos. Es lícito hablar de esa manera. Es decir, cuando uno ora o cuando uno habla con alguien en un contexto cristiano, ¿no? Uno suele decir, bueno, tenemos que volver a la palabra, leer la palabra, y está bien dicho, porque la palabra es la Biblia, es una cantidad de información, son reflexiones de personas respecto de la teología y de la existencia de Dios y de sus propósitos para nosotros, así que hay un caudal de información ahí, está bien dicho, leer la palabra. Ahora, leer la palabra de Dios es medio chocante ya la frase porque apela a esta significancia que la ortodoxia eh, quiere que tengamos, es decir, leer la palabra implica que leer la palabra de Dios implicaría que toda la Biblia es palabra de Dios y lo que vos leas es palabra de Dios. Entonces, para mí hay que tener un poquito de cuidado con eso. Bueno, y para sumar un poco a esto de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, me gustaría ver un par de textos. Santiago 1:18. Él de su voluntad, Dios de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué está queriendo decir acá Santiago? Que por la palabra de verdad nos ha engendrado. A ver qué dice primera Pedro 1:23. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué está queriendo decir acá Pedro? Otro texto dice, 1 Corintios 15:22. Otro texto dice, porque así como en Adán todos mueren, así
así también en Cristo todos serán, ¿qué dice? Vivificados. Es decir, en Cristo Dios nos da nueva vida. En Cristo podemos nacer a una nueva vida. Bueno, Jesús respecto a esto, Jesús lo explica más que bien, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre y permanece, y yo permanece en mí y yo en él. Y el texto 35 creo que es, dice, yo soy el pan de vida, dice, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, lo que nos da la posibilidad de volver a vivir es Jesús. Él es el pan de vida. Él es lo que puede saciar la sed espiritual del hombre. Él es, bueno, hay que apelar al concepto de vida también. Más adelante en el alcance del término quizás podamos apelar al concepto de vida, pero en principio digamos que todo lo que es la vida, bueno, obviamente tiene un ADN, tiene genes, hay un metabolismo, un sistema, una forma de funcionar y está regido eso justamente por cierta información que está en el ADN, ¿no? Y un poquito de esto tiene que ver con el tema de la vida. La vida es uno cuando vive y obedece a Dios, está viviendo como Él quiere y está manejándose dentro del sistema que Él ha creado de la manera correcta. Y de alguna manera cuando el cuerpo funciona correctamente es porque está regido por las indicaciones que el ADN le da, ¿no? Entonces es como que acá Jesús está queriendo como decir esto. Yo soy la palabra, yo soy la información, yo soy la expresión que los hombres tienen que seguir para obtener vida, para vivir bien, para vivir correctamente y bueno, sobre todo para que el día de mañana cuando Dios destruya este mundo, porque el mundo este va a ser destruido, la ciencia lo sabe, cuando se acabe la energía, se acaba todo. Bueno, Dios va a crear una existencia nueva y los que hemos querido vivir de esta manera, tener vida, lo que le hemos buscado, los que han buscado a Dios para vivir como Él quiere, a pesar de sus errores y sus miserias, en Cristo pueden hallar perdón, pueden hallar vida eterna y la resurrección para ese día. Bueno, volviendo un poquito a lo general, antes de introducirnos en el último episodio que quiero mencionar en la vida de Jesús respecto a este tema, dice el Salmo 19:3, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Día a día emite palabra a otro día y noche a noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este es como esposo que sale de su alcoba, bueno, etcétera, etcétera. Acá está hablando de alguna manera el salmista que los cielos hablan, los cielos cuentan. Es decir, la naturaleza que observamos nos habla de Dios y dice que no hay lenguajes ni es oída su voz, pero que salió por toda la tierra. Y bueno, de alguna manera es como que la ciencia ha logrado decodificar un poco eso, ¿no? Esto lo vamos a ver después en el alcance del término. Pero creo que estoy queriendo decir, cuando Newton descubre la fórmula de la gravedad, lo que está haciendo es decodificando un lenguaje o decodificando una información que Dios imprimió en la naturaleza, bajo la cual los objetos van a tener sus trayectorias y sus movimientos, que esta es la ley de la gravedad, es la fórmula de la gravedad. Y de alguna manera eso es palabra divina, porque es lo que Dios mandó para el movimiento de la materia. Ahora, nuestras acciones, dice Romano 2.15, de alguna manera también, en nuestras acciones también hay impresa palabra de Dios, dice Romanos 3.2.15. Dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándole y también excusándose sus pensamientos unos con otros. ¿Qué está queriendo decir? Que de alguna manera hay algo interno nuestro, hay información contenida dentro de nosotros que a nosotros nos dice cómo tenemos que vivir y que a veces la rechazamos y a veces la aceptamos. Y esto es palabra de Dios. ¿Por qué es palabra de Dios? Porque es información que Dios puso en nosotros y eso está codificado de alguna manera en el ADN y está impreso de esa manera, como dice la Biblia, en nuestros corazones. Es metafórico, ¿no? Cuando está hablando de esa impresión
esa ley escrita en el corazón, ¿no? Es la manera de expresarlo de Pablo. O sea, Pablo no era ningún científico actual, entonces tiene este lenguaje. Pero de alguna manera es lo que explica los científicos evolucionistas cuando quieren justificar eh, la base de la moral a través de los genes. Básicamente están haciendo esto. Lo que pasa es que es una decisión nuestra después. Y no hay una razón para obedecer esa ley, no hay una razón, o sea, estricta. O sea, tenemos una razón los que creemos en Dios. O sea, ¿por qué obedecemos las leyes? Bueno, no hay una razón. O sea, cada uno busca su propia razón, la conveniencia. Pero hay una razón última. Bueno, eso es solamente si somos creyentes. Si somos creyentes, sabemos que Dios imprimió propósitos en la naturaleza y que esos propósitos tenemos que cumplirlos. Dios hizo el corazón para bombear sangre, y para bombear esa sangre está el pulmón que capta el oxígeno del aire, que es introducido por la respiración cuando respiramos, y se lo pasa a la sangre para que el corazón bombee oxígeno en la sangre y así pueda llegar al cerebro y así podamos pensar. Es decir, pueda funcionar el cerebro para que la conciencia, para que el cerebro pueda proyectar la conciencia, el pensamiento. Entonces, todo eso está determinado por Dios de alguna manera y es el propósito para cada uno de esos organismos u órganos hacer lo que hacen. Pero, ¿y nosotros? Nosotros también formamos parte del mundo y de un sistema en el cual tenemos que hacer cosas. Y eso es lo que, y esas cosas que tenemos que hacer son la ley de Dios para nosotros. Entonces, no hay ningún sentido para obedecer si no existe un Dios. Es decir, no hay un sentido para cumplir con estos propósitos si no existe una mente que imprima esos propósitos. Saliendo de esto, que lo vamos a ver después, por ahí más adelante, hay un episodio en la vida de Jesús en los que de alguna manera el autor de las escrituras percibe esto en la naturaleza, lo plasma como propósito divino dicho por Dios y después Jesús de alguna manera lo lee así, ¿no? Esto pasa en Mateo 19:4. Vamos a leer desde el 1. Dice, y aconteció que acabando Jesús estas palabras se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea pasando por el Jordán. Y le siguieron muchas gentes y lo sanó allí. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Varón y mujer, bueno, la traducción Reina Valera 1909. Y lo interesante es esto, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, o sea, ¿quién dijo? El que los hizo. Por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por lo tanto, no, que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces ahí los fariseos le retrucan con otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que este es un argumento de la teología ortodoxa, de los teólogos ortodoxos, para justificar que Jesús está tomando por palabra divina algo que Dios no dice. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis 2, creo que es el texto 19, a ver. Sí, dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y bueno, ahí qué pasa. Y puso Adán nombre a toda la bestia, bueno, se dio cuenta que estaba solo y que no había ayuda idónea para él, no había un complemento para él. Entonces Dios hizo caer un sueño sobre Adán y quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Y Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Punto. Bueno, yo no sé leer hebreo, no sé cómo es en hebreo, pero
Después de este punto dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces, acá hay dos posibilidades. El que está diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne, o lo está diciendo Adán o lo está diciendo el autor del pasaje. Es decir, Moisés, si uno entiende que es Moisés o quien sea, es el que está llegando a la conclusión de que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer porque ese es el propósito natural de Dios para el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, teólogos como J. L. Packer dicen que esta frase, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es un comentario al margen del escritor, pero que Jesús lo está tomando por palabra de Dios cuando dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo? Cuando dice y dijo, está apelando a que Dios los hizo y después dijo. Entonces, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno entiende esto de que uno puede leer en la naturaleza los propósitos divinos, obviamente lo natural es leer que el hombre y la mujer son un complemento y que para la reproducción, para la emocionalidad, eh, para el placer, y obviamente por forma también, digamos, los órganos reproductivos del hombre y la mujer se complementan, es evidente que naturalmente hay un complemento. Entonces, el autor de Génesis está leyendo esto en la naturaleza, está leyendo los propósitos de Dios en la naturaleza y a raíz de ahí está comprendiendo qué es lo que Dios nos dice en la naturaleza para que nosotros lo vivamos. ¿Y qué es lo que Dios dice? Bueno, flaco, dice hombre y a vos flaca, dice mujer, ustedes tienen que ser una pareja en complemento. Entonces Jesús entiende esto. Y por eso, por esa razón, puede llegar a decir que esto es palabra de Dios. Además de que Dios en el relato le hace toda una obra de teatro, llevándole a las parejas a Adán, y Adán reconociendo que hay machos y que hay hembras en todos los animales, y después se da cuenta que está solo. O sea, ¿por qué Dios le presentó a los animales en pareja para que él se dé cuenta que esté solo? Entonces Dios de alguna manera le está diciendo a Adán, che, te voy a hacer una pareja y tenés que formar pareja con ella porque ustedes son complementos. Entonces, Dios no está hablando ahí literalmente. Es decir, hay que interpretar cómo es el juego de estos términos, ¿no? Y creo que el error de la teología ortodoxa viene por ahí, en literalizar todas las frases y tratar de compatibilizar una con otra, superponerlas y decir, bueno, esto es un argumento que después lo vamos a ver en otros autores, que básicamente es el argumento de decir, eh, una parte de la escritura dice que esto es palabra de Dios y esto Dios no lo dijo. Entonces, con ese argumento tratan de justificar que toda la Biblia es palabra de Dios. Pero bueno, evidentemente cada vez que la Biblia apela a la palabra de Dios o a lo que Dios dijo, hay algo detrás que Dios ha dicho, que Dios, alguna información que Dios ha impreso en la naturaleza o en el mismo hombre para que los hombres puedan leerla y decir esto es palabra divina. No es el mero hecho de tomar una frase cualquiera y convertirla en palabra de Dios porque otro dice que Dios lo dijo, no. Así que bueno, un poco es eso, cómo Jesús trataba y manejaba los términos, ¿no? Y creo que, bueno, sumado a aquella discusión que leíamos en la introducción, en donde Jesús habla de la revelación, habla de la palabra de Dios y habla de la escritura como cosas diferentes, creo que es contundente que Jesús no consideraba palabra divina a la escritura. Entonces, hasta acá, tratando de resumir de alguna manera, tratando de ser lo más objetivo posible, en este párrafo podría resumir mi perspectiva respecto de cómo Jesús trabaja con el tema. Dice, Jesús apela a la palabra de Dios con frases que descansan en revelaciones objetivas o subjetivas. Después veremos qué revelaciones son objetivas y qué revelaciones son subjetivas cuando hablemos de la revelación en sí. Jesús, por lo general, apela a la palabra de Dios para acentuar el origen del contenido de la ley dada a Moisés, ya que el Decálogo, por ejemplo, fue escrito por Dios en tablas y la ley levítica le fue dictada por Dios en el tabernáculo. Al margen de lo que uno crea, ¿no? El texto nos quiere dar a entender esto, entonces hay que interpretarlo así. Al margen de que mucha gente pueda creer que esto es símbolo, que esto es metáfora o alguna clase o una cosa de este tipo.
Por otro lado, Jesús también hace una distinción entre revelación, palabra de Dios y escritura como conceptos diferentes, siendo la revelación hechos en los que Dios se manifiesta, la palabra de Dios información que en la revelación Dios mismo transmite al hombre, y de ahí que sea técnicamente de Dios, y escrituras se refiere al registro parcial, inspirado de la revelación y de la palabra de Dios.